Esto es Sucesos inexplicables. Esto es investigador paranormal. Comunidad, de verdad espero que se encuentren de lo mejor. Hoy traemos para ustedes la siguiente historia. El origen del mal. Recuerden suscribirse para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos. Les sugiero el uso de audífonos. De esta manera se disfrutan o se sufren mejor los siguientes relatos. Por ahora solo me queda decirles que se suscriban para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos. Recuerden, esto es Investigador Paranormal. Hay algo verdaderamente extraño ocurriendo en mi casa. Hace muchos años aconteció algo que creo que hasta la fecha no se quiere ir. Comenzaré por decirles que mi madre es una mujer muy religiosa. Por lo general a ella le gustaba participar en actividades en el templo. Recuerdo que incluso llegó a traer a la casa a varios seminaristas o padres para alguna comida o desayuno. Recuerdo que en aquella ocasión, en específico, trajo a un sacerdote. Dicho sacerdote, después de haber comido y charlar un poco, comentó algo que la verdad nadie se esperaba. Que el sacerdote miró fijamente a mi madre antes de decirle que en esta casa había algo verdaderamente malo, algo muy malo. Dicho comentario interrumpió la serenidad del momento en el que nos encontrábamos y nos puso a todos tensos, pues. De hecho, sí era de esa manera. Habíamos estado experimentando sucesos extraños en casa desde hace muchos años, siendo este de hecho un tema que no se podía tocar, y muchísimo menos en presencia de mi hermana. Esto es a causa de que mi hermana decía tener una amiga imaginaria, amiga la cual obviamente nosotros no podíamos ver. De hecho, se nos comenzó a hacer muy extraño que mi hermana pasase tantas horas jugando a solas en su cuarto, completamente a oscuras, encerrada ahí, a solas, pero parecía hablar con alguien más, parecía que de verdad se estaba comunicando con otra persona, pues la escuchábamos conversar, pero parecía que alguien le respondía, como si de verdad hubiese alguien más ahí con ella. La verdad es que ni yo ni mis hermanos mayores quisimos darle mayor importancia a aquello, aunque varias veces llegamos a comentarlo con mi madre. Ella simplemente nos respondió que tal vez aquello pasaría, que solo eran juegos de niña. Y así pasaron los años, y poco a poco mi hermana comenzó a olvidar aquellos episodios cuando jugaba con su extraña amiga imaginaria, pero lo raro es que tiempo después comenzaron las cosas paranormales. Como les comento, yo soy una de las mayores, así es que también por ende me casé algo joven. De igual manera tuve a mis hijas a una edad temprana, por lo cual mi hija y su tía eran casi de la misma edad. Así cada que tenía oportunidad mi hija jugaba con su tía como si fueran grandes amigas, pero también existían los pleitos. Y de hecho, en uno de estos tantos pleitos que tenían, que pasó lo siguiente. Unos minutos atrás, ellas habían estado jugando a las escondidas en el patio, en la parte de atrás. Yo, por mi parte, me encontraba en la sala, cuando miré como mi hija corrió y se escondió en la parte de arriba. Unos minutos después miré a mi hermana seguirla por las mismas escaleras y empezar a buscarla por las habitaciones. Después, por alguna razón, miré de nuevo a mi hija salir corriendo de la parte de arriba, esconderse entre los árboles del patio, y a mi hermana refunfuñando casi detrás de ella algunas palabras que no pude entender en aquel momento, pero se notaba con mucha molestia.
el cuestionarle del por qué su actitud. Mi hermana contestó que había encontrado a mi hija en la parte de arriba, precisamente en el cuarto de mi madre. Dijo que mi hija estaba mirando la tele y que cuando mi hermana le dijo que la había encontrado, mi hija simplemente la ignoró, siguió fija, mirando la tele, pero sin voltear a verla, como si la estuviese ignorando. Mi hermana, un poco molesta, le dijo que ya era hora de que ella fuera a esconderse y mi hija la buscara, pero nada, ni una respuesta, nada, simplemente siguió mirando la tele. Así es que mi hermana, ya molesta, le gritó que estaba bien, que sí quería ignorarla, que simplemente ella se iría. Es de esta manera cuando bajó, refunfuñando algunas malas palabras, cosa que yo no había entendido. Justamente es cuando mi hermana me dice esto que sentí un escalofrío en la espalda, esa sensación fría de que sabes que algo no está bien. Sin comentarle nada a mi hermana, debido a lo que ya nos había comentado mi madre, le dije que me hiciera el favor de subir las escaleras conmigo para encontrar a mi hija y reprenderla por lo que había hecho, aun sabiendo que mi hija había salido unos minutos atrás a la parte del patio. Íbamos subiendo las escaleras apenas. Sentí de verdad escalofrío y escuchaba ruido blanco, esa estática que producen las teles cuando no sintonizan algún canal, y este sonido se intensificaba constantemente mientras nos acercábamos. Al entrar, en efecto, la televisión estaba prendida, pero simplemente era ruido blanco. Es justo en este momento cuando le dije la verdad a mi hermana. Ambas bajamos las escaleras lo más rápido que pudimos. Y obviamente mi madre no pasó esto por alto. Aunque a ambas nos regañaron por estar creyendo en ese tipo de cosas. Yo más que nadie sabía lo que había visto. Mi hija entró después, algo triste porque pensó que mi hermana la había abandonado ahí en medio del juego, pero pronto a mi hermana se le olvidó este hecho y las cosas transcurrieron con normalidad. Con relativa normalidad, pues, algunos días después, mi hermana comentó tener pesadillas, algunos problemas para dormir, pues decía que en sus sueños miraba a una niña pequeña que le hablaba y la invitaba a jugar como antes, pero ella no lograba recordar a esta niña, aunque esta dicha niña le decía que eran amigas desde hace mucho tiempo, que ella la conocía. A raíz de esto fue cuando mi madre nos comentó a todos, con severidad, que deberíamos dejar el tema, que de ahora en adelante nadie podría comentar ni decir nada acerca de la dicha niña aquella que mi hermana decía ver por las noches en sus sueños. Pero desgraciadamente aquello no cambió nada. De hecho, no fue ella la única que tuvo alguna experiencia con esta niña imaginaria, con su amiguita imaginaria. De hecho, el siguiente que contaría alguna experiencia extraña con esta niña, sería mi hermano. Cabe recalcar que para este punto ya habían pasado varios años desde la última vez que supimos algo sobre esta niña. Durante este periodo de tiempo, yo tuve a mi segunda y a mi tercera hija. Mi hermano se casó y después se divorció, por lo que tuvo que volver al hogar de mi madre, donde pasaría una temporada solamente. Es aquí cuando mi hermano comenzó a experimentar cosas paranormales, a pesar de lo escéptico que era en aquel entonces.
Para que puedan entender un poco el contexto de las cosas, es necesario explicarles que mi hermana, la menor, ya tenía 2 hijos para este punto, por lo que en la casa no era extraño escuchar que mis sobrinos jugaban por las noches con sus juguetes hasta altas horas de la noche. Quiero decir, a veces había ocasiones en las que jugaban incluso por la madrugada con sus canicas, pero esto comenzó a molestar a mi hermano un poco, pues siempre hacían rebotar sus canicas por todo el pasillo. Incluso en algunas ocasiones llegó a escuchar cómo botaban estas canicas por las escaleras del segundo piso. Mi hermano cuenta cómo en algunas ocasiones llegó a escuchar cómo mis sobrinos bajaban las escaleras y se ponían a jugar con sus carritos, con sus juguetes, y podía escuchar con claridad aquellas canciones, aquellas pequeñas cancioncitas que tienen los juguetes. Pero esto llegó a ser molesto para él. Después de varias noches de estar escuchando esto hasta altas horas de la madrugada, en una ocasión decidió que ya era suficiente, así que se levantó. Se levantó algo molesto con la intención de regañarlos y mandarlos a dormir de una vez para que dejaran descansar aunque sea un poco a mi hermano. Mi hermano cuenta cómo bajó de su cama con los pies descalzos. Se dirigió a la puerta de su habitación y al abrirla solo se encontró con el pasillo totalmente a solas y oscuro. A pesar de que mi hermano estaba escuchando apenas hace algunos segundos ese incesante chasquido de las canicas al rebotar con el suelo, al abrir la puerta se encontró con aquel pasillo solo y el ruido cesó. Como les dije con anterioridad, mi hermano era muy poco creyente en estas cosas de lo paranormal, así es que simplemente decidió no darle importancia y pensó que aquello había sido producto del cansancio de todas esas noches que no había podido dormir bien por mis sobrinos y sus juegos. Realmente en aquel momento mi hermano quería pensar eso. Lo único que quería era descansar, volver a su cama y conciliar el sueño. Fue justamente cuando entró a la cama dispuesto a descansar por fin, cuando de nuevo escuchó el incesante chasquido de esas canicas rebotar por todo el pasillo. Aunque en esta ocasión mi hermano decidió ignorarlo, pues sabía que tal vez mis sobrinos estaban jugando con él, tratando de molestarlo. Fue ahí cuando notó otra cosa, algo diferente. Hace un par de días atrás, mi hermana, la menor, había comprado un pequeño auto para sus hijos, uno en el que podían subirse y apretar algunos botones, el cual produciría una musiquita infantil. Así es que mi hermano no soportó más, no soportó que mis sobrinos estuvieran jugando hasta altas horas en la madrugada, cuando él quería descansar, así es que se levantó rápidamente de la cama, dispuesto a regañarlos. Salió al pasillo, dispuesto a encontrar a quien fuera el responsable de aquellos ruidos. Caminó por aquel pasillo en total oscuridad. Bajando con cuidado las escaleras, se dio cuenta de que había una pequeña luz proveniente de debajo de las escaleras. Fue ahí cuando se dio cuenta de quién era el responsable de tal ruido. Era precisamente aquel auto tan pequeño el que habían comprado para mis sobrinos. Pero había algo más. Aquel carro con luces y sonido estaba encendido como si alguien estuviese sobre él, apretando los botones. Pero después, como si aquel algo que estuviese sobre el carro se diera cuenta de que estaba siendo observado por mi hermano, dejó de hacerlo. El carrito se apagó, se apagaron sus luces y la música. Aquello dejó en total oscuridad a mi hermano ahí, solo con aquello que estuviese sobre el auto, en esa total oscuridad.
Mi hermano, sin querer sugestionarse, con todo el valor que pudo acumular, subió las escaleras, tratando de no pensar en nada extraño, tratando de no pensar en todas aquellas historias que se contaban ya desde hace años en esta casa. A pesar de aquello, mi hermano no pudo evitar sentir la sensación de estar siendo observado desde la oscuridad. Fue casi cuando terminaba de subir por completo las escaleras, justo antes de dar ese último paso para entrar en el pasillo que lo conduciría hasta su habitación, que escuchó de nuevo aquel auto de juguete se había encendido de nuevo. Aquella música había comenzado de nuevo y mi hermano, para este punto, comenzó a sentir un gran frío. Así es que aceleró de nuevo el paso y se dirigió hasta su cama, tratando de verdad de no pensar en que hubiese fantasmas, aunque ahora todo apuntaba, de verdad apuntaba a que algo muy malo estaba ocurriendo en la casa de mi madre. Mi hermano cuenta que cuando llegó a su habitación, de verdad para este punto su corazón estaba latiendo como loco. Simplemente entró a la cama y comenzó a rezar cualquier cosa, cualquier oración que le viniera a la cabeza. De verdad, estaba asustado. A pesar de que él siempre había asegurado que no creía en fantasmas ni nada de eso, ahora estaba experimentando realmente algo que no podía explicar con la ciencia, como siempre había dicho él. A pesar de aquella experiencia tan aterradora, pudo dormir después de aquello con relativa calma, pero muy temprano por la mañana, apenas se levantó, bajó a preguntarle a mi madre si aquello que le había pasado tendría algo que ver con lo que estaba pasando ya hace muchos años atrás con mi hermana, o si de verdad todo aquello había sido simplemente una broma de mis sobrinos. Aunque aquello sonaba realmente absurdo, pues mis sobrinos apenas eran unos niños de 2 y 3 años. Pero mi madre y mi hermana, al mirar la seriedad del asunto, lo miraron fijamente. Así es que mi hermana trató el tema con la mayor seriedad que pudo y le dijo muy claramente que ella ni sus hijos habían salido desde temprano de su habitación, pues habían pasado un día largo y lo único que habían hecho era cerrar su puerta y quedarse dormidos hasta precisamente ese día por la mañana. Mi madre simplemente lo miró diciendo que aquello que le preguntaba era absurdo. Mi hermano estaba realmente confundido por aquellos acontecimientos, pero para su mala suerte no sería la última vez que tendría que pasar por una situación así de extraña. Es aquí, justamente en este punto, algunos días después de que a mi hermano le sucediese esto, mi madre trajo a aquel sacerdote que extrañamente tenía una vibra, una aura, algo oscuro en él, como si esa persona hubiese estado cerca de lo maligno. No sé si me doy a entender, pero hay personas que puedes sentir su energía. Hay algo que te dice que han visto cosas. Y tal vez no me equivocaba del todo, pues ese mismo padre fue el que nos dijo que había algo muy malo viviendo en nuestra casa, en casa de mi madre. Así fue como unos días después estuvo haciendo rezos y oraciones, pidiéndonos que lo acompañáramos en todo momento, que todos teníamos que rezar, si es que de verdad queríamos alejar aquello de nuestro hogar, de nuestras vidas por fin. Estuvo haciendo esto alrededor de una semana, hasta que un día nos dijo claramente que hiciéramos lo que hiciéramos,
desde muy temprano, apenas empezara a oscurecer, cerráramos las puertas y las ventanas sin dejar nada abierto. A pesar de lo que escucháramos, a pesar de lo que oyéramos o pudiéramos ver, no deberíamos abrir ninguna ventana y ninguna puerta, bajo ninguna circunstancia. Aquello solo nos puso más de nervios a todos nosotros. No entendíamos del todo por qué nos había dado esas indicaciones, pero aún así decidimos seguirlas por respeto a él para, de verdad, si había algo en esta casa, no molestarlo. Solo queríamos que se fuera de la mejor manera. Y créanme cuando les digo que había algo verdaderamente aterrador en esta casa, pues apenas eran las 8 de la noche cuando comenzamos a escuchar como un fuerte viento golpeaba las ventanas y parecía que alguien estaba tocando. No quisimos darle mayor importancia a aquello en aquel momento. La verdad es que nadie quería ponerse nervioso ni mucho menos sugestionarse sobre lo que nos había indicado aquel padre. Pero de verdad parecía como que alguien trataba de entrar, como si alguien tratase de llamar nuestra atención desde allá afuera. Así que decidimos poner música, relajarnos y tratar de pasar la noche como pudiésemos. Ya estábamos para este punto todos en nuestras habitaciones, tratando de conciliar el sueño, sin conseguirlo. Y supongo todos, porque la verdad es que nadie quería ir a dormir aquella noche. El viento soplaba fuerte y las ventanas se cimbraban. Hacían parecer que manos, como si hubiese manos empujando los vidrios de la ventana tratando de entrar, como si tratasen de romperlos. Cuando dieron aproximadamente las 12 de la noche, pasó algo que hasta el día de hoy me sigue dando escalofríos de tan solo recordarlo, pues a pesar de que ya han pasado muchos años de aquella historia, la verdad es que en nuestro poblado ya no había caballos, ya no había individuos que se movieran con carretas o algo parecido. En medio de la noche escuchamos un caballo galopar. De verdad, un caballo recorriendo la calle. Podían escucharse perfectamente bien sus pisadas, esas pisadas de caballo con sus pesados cascos chocando contra el pavimento. En aquel momento mi hermana, la menor, salió corriendo. Se dirigió al cuarto de mis padres con la intención de despertarlos, pero ellos ya estaban despiertos. De hecho, unos segundos atrás mi padre había hecho exactamente lo que el padre le dijo no hiciera. Ellos también habían escuchado el galopar de aquel caballo. Algo asustado mi padre, pensando que tal vez alguien quería entrar a robarnos, se asomó por la ventana y lo que vio fue el barandal de la casa moviéndose. Es decir, no moviéndose de una manera como el viento lo empujaría, sino como si hubiese cientos de personas moviendo el metal del barandal. Mi padre despertó a mi madre para decirle lo que estaba ocurriendo, pero mi madre, al verlo, simplemente le gritó que se apartara de la ventana, pues era justo lo que el padre le había dicho no hicieran. Era aquello lo que aquellos espíritus querían. Ellos no querían alejarse de este lugar. Mi padre también es otro tipo muy escéptico, pero al ver aquello, sintió miedo de verdad. Sintió que estaba ante algo que no podía explicar. Decidió cerrar la ventana y aquella noche toda nuestra familia pasó la noche en vela. Nosotros incluso pusimos en nuestro cuarto algo de música, pues la verdad, para este punto ya sería imposible dormir, después de haber escuchado la declaración de mi padre. Aquella noche no dormimos nada, nadie pudo. Así que muy temprano por la mañana, mi madre llamó de nuevo al padre para que visitara nuestro hogar, para que nos dijera si aquello nos había dejado o mi padre había hecho algo incorrecto.
Aquel padre no tardó mucho tiempo en aparecer. Al llegar a la casa estuvo observándola pasando de habitación en habitación, pero no notó nada extraño. Dijo que a pesar de que mi padre había abierto la ventana y a pesar de que era un grave error, parecía la casa estar libre de aquellos espíritus, de aquello malo que estaba en nuestro hogar. Por algunas semanas aquello pareció calmarse y de verdad creímos en lo que el sacerdote nos había comentado, pero después sucedió que mi hermano, de nueva cuenta, miraría a mi hija, precisamente a mi hija, la más pequeña, de nuevo en el patio. Cuando cuestionó él por qué estaba allá afuera, volteando simplemente a una pared, aquella niña volteó a verlo, pero no era ella. Es decir, se miraba exactamente igual a ella, pero no era ella, pues aquella niña tenía el pelo sobre la cara, cubriéndole todo el rostro. Ahí mi hermano salió disparado, buscándonos como loco, gritando de miedo, diciéndonos que había visto a mi hija, pero no, aquella cosa no era mi hija. Aquello era ese mal que nunca se fue. Por último, quisiera agregar que esta tal niña, esta tal amiguita imaginaria, ha regresado, pero ahora con los niños de mi hermana. Ahora ellos han empezado a decir que miran a la niña, a su amiguita, a la que le dicen mi amiga imaginaria. Comunidad, esa ha sido la historia de hoy. Recuerden suscribirse para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido. Yo ya les conté una historia. Ahora cuéntame un acto. Esto es Investigador Paranormal.